Palabra al doctor Jaime Ortega. Muchas gracias, doctor Luis Barjau. Un placer estar en la cátedra Monsiváis, es un honor, un nombre impresionante para este país, ¿no? Como es el de Monsiváis, omnipresente, ¿no? No hay momento de la historia contemporánea donde por alguno u otro motivo no nos aparezca el buen Carlos Monsiváis. Muchas gracias, Carlos. La presentación ha sido meticulosa, exhaustiva. No te has limitado a entregar algunos datos, digamos, sugerentes, importantes, sino que además los has enmarcado en una interpretación que bueno, puede ser discutida, ¿no? Evidentemente, siempre hay posibilidad de mirar desde distintos puntos de vista. Creo que la tuya se sostiene y yo la comparto. Hemos platicado tú y yo en numerosas ocasiones sobre estos temas, pero es algo que nos interpela, nos apasiona y bueno, nos conmueve también. Voy a hacer algunos comentarios a partir de tu presentación. Estuve tomando aquí algunas notas en la computadora, aprovechando tu presentación y tus diapositivas. Espero no alargarme mucho. Lo primero, tendría que decir, es las novedades. Creo que tú destacas algunas que son muy importantes. La novedad comunicacional me parece sugerente, ¿no? Que es un intento de superar la ruptura entre gobernantes y gobernados, que tiene claramente mediaciones, ¿no? Las mañaneras tienen dos lecturas, ¿no? Una lectura de mensaje hacia los medios de comunicación, poder oculto o un poder más o menos oculto, y por el otro también son ejercicios de comunicación directa, que me parece que es como hay que leer a las mañaneras, ¿no? Algún día alguien tendrá que hacer un trabajo de recopilación de todo lo que se ha dicho ahí. Es verdaderamente sorprendente la cantidad de temas, por supuesto hay muchas reiteraciones, pero es una reiteración muchas veces con un énfasis pedagógico, ¿no? Yo solo como anécdota recuerdo que los primeros meses me tocó estar caminando muy cerca de Los Pinos, en una de las colonias cercanas, y veía un par de personas afuera del mercado, un mercado que está muy cerca de ahí, escuchando la mañanera, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación me parece es una novedad, ¿no? Y es una novedad, un espacio en donde se dirimen los conflictos, ¿no? Se generan, de hecho, y creo que esto es una de las novedades del actual gobernante, se generan conflictividades y antagonismos. Es decir, no estamos ante un líder político que rehúya el conflicto, ni que busque, digamos, apagar el conflicto, sino que lo entiende como una parte sustancial. Y bueno, esto ha tenido, por supuesto, reacciones adversas, ¿no? La frase el púlpito, ¿no? Esto es que aparece mucho entre los opositores, pues justamente designa este cambio comunicacional, ¿no? Pero más allá de ello, creo que sí hay un escenario nuevo, ¿no? Es decir, si estuviéramos en un montaje teatral, sí tenemos un escenario nuevo, ¿no? Es decir, hay nuevos personajes, hay personajes que se han retirado, ¿no? Estamos en una nueva etapa en muchos sentidos, ¿no? Sí se modificó el escenario, ¿no? Y si usáramos una metáfora ajedrecista, el tablero está desconfigurado, ¿no? Las piezas blancas y negras remitiendo al tablero ajedrez, pues no están funcionando como estaban funcionando hasta hace un tiempo, ¿no? Y esto me lleva a esto que tú dices, ¿no? La cresta de la ola, ese momento paradigmático, ¿no? Este país siempre se lee, o generalmente la forma dominante es leerlo sexenalmente, ¿no? La temporalidad política parece ser sexenal, ¿no? Es una costumbre muy propia del presidencialismo, pero de repente parece que se mueve por décadas, ¿no? Y particularmente los años 8, ¿no? Del 38, el 48, el 58, el 68, ¿no? El 88, y bueno, le tocó el 2018, ¿no? Esa cresta, ¿no? Esta conjunción de condensación de contradicciones y de conflictos que abrió una brecha, derrumbó una pared que parecía que no se iba a derrumbar mucho, no se podía derrumbar muy fácilmente. Y eso nos deja una oposición, creo que tú lo has descrito muy bien, una oposición dividida, una oposición sin líderes, una oposición sin carisma, una oposición existente socialmente, eso hay que decirlo. Más o menos el PAN debe de estar alrededor del 20%
de una base electoral que le responde aún cuando sus personajes son bastante mediocres, ¿no? Es decir, hay un conjunto social beneficiado por el neoliberalismo que mantiene esa tradición y esa oposición y que no va a ceder frente a ningún otro discurso, ¿no? Eso existe ahí, ¿no? Pero más importante que eso es pensar el fin de un régimen con este 2018, que es el régimen de la transición, aquel que tuvo su narrativa centrada en las clases medias, democratizantes, frente a un Estado autoritario, un Estado paternalista que, digamos, pensó y acordó en términos de cambios de élites, pues la instauración de un régimen democrático con una ciudadanía despolitizada. Eso es más o menos lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Lo plebeyo le parecía muy incómodo a este régimen político de la transición, lo plebeyo le parecía un recuerdo, ¿no? De una añoranza de los años del estatalismo más profundo, ¿no? Del Estado como el organizador de la vida social, y eso es lo que explica la reacción intelectual tan furibunda, ¿no? De los intelectuales como Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, ¿no? Que digamos, ubican esto que verían ellos como una degeneración, y que es cierto, es una degeneración de la ciudadanía despolitizada e individualista, sí lo es, ¿no? Y eso hay que decirlo, sí es una degeneración, pero es una democracia que apunta hacia otros nodos, ¿no? Paso rápidamente, anotando algunas cuestiones que tú señalabas, ¿no? Bueno, a ubicar a la 4T dentro del capitalismo global, ¿no? Me parece que ese es el punto esencial para ubicar que esta refundación o este intento de refundación o este intento de renovación del régimen político, pues tiene que ver de alguna u otra manera, es una respuesta indirecta a una crisis, ¿no? Hay una posibilidad que se ha abierto en el campo de la disputa del sentido común tras la crisis del neoliberalismo, pero hay que recordar que cuando decimos crisis del capitalismo global o crisis del neoliberalismo, pues no se trata de la estocada final ni nada por el estilo, ¿no? Sino de un reacomodo. Unos capitales han ganado exorbitantemente en los últimos años, la pandemia particularmente, y otros capitales están en retirada, ¿no? Más el juego geopolítico de las distintas potencias, bueno, todo eso está modificando, ¿no? Todo eso está modificando. Tu parte final me parece que responde bien a esa situación, ¿no? Y que tenemos que pensar a la cuarta transformación en el sentido de ese marco, ¿no? Porque ese marco es el que permite pensar la velocidad o la lentitud de la transformación, en cualquiera, su congelamiento también, o su reactivación, ¿no? En distintos segmentos. Me quedo con tu diagnóstico del neoliberalismo. Me parece que el moldeamiento neoliberal de la sociedad es muy profundo. No creo que se pueda deshacer, es un nudo muy difícil de deshacer por completo, lo cual no quiere decir que se estén generando nuevas capas o nuevas cepas de pensamiento en el conjunto de la sociedad que cuestionen ese moldeamiento neoliberal. Pero, digamos, la sociedad va a un ritmo y el cambio institucional va a otro, ¿no? Y eso es lo interesante, porque tú señalas la captura institucional que hizo el neoliberalismo. Y creo que es la batalla, ¿no? Sí, a mí me preguntan cuál es la batalla de este sexenio, yo creo que es esa, ¿no? De desbaratar la captura de las instituciones que hicieron los grandes corporativos, los grandes poderes de distinto orden, poderes económicos, ¿no? Que dieron el pie al escandaloso fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Tú en alguna intervención hace unas semanas decías que Miguel Alemán fue el verdadero inaugurador de esta época, ¿no? De la puerta giratoria o de la corrupción generalizada, ¿no? Y creo que no hemos calibrado bien intelectual y políticamente ese llamado al combate a la corrupción. Yo creo que el combate a la corrupción no es una cosa. Yo creo que está en el núcleo fundamental del funcionamiento del capital. Yo creo que no hay, no, y no quiero decir una simpleza, ¿no? No hay capitalismo sin corrupción, no, sino lo profundo y lo imbricado de la relación entre formas permanentes de corrupción o formas cotidianas de la corrupción, que no me refiero, por supuesto, a la corrupción como
como fenómeno social, ¿no? Micro, ¿no? Que es más o menos irrelevante, sino a la corrupción entendida como un Estado generalizado. Y eso sí me parece preocupante y sí tendremos que tomarlo, creo que más en cuenta, ¿no? Me encantó de tu presentación que recordaras, sin recordar a Carpolani, ¿no? Dices la gran transformación neoliberal, que sería una especie de gran transformación anti-Polanyi, ¿no? Justamente porque Polanyi denuncia la mercantilización, las mercancías ficticias, y denuncia y opone a la mercantilización los fenómenos de protección de la sociedad, ¿no? Que fue justamente lo que el neoliberalismo acabó y que tu intervención diagnosticó de manera precisa, ¿no? Y ahí hay un punto particular que me interesa mucho, que es la pérdida de capacidad del Estado, ¿no? Es decir, tendríamos que redefinir qué fue lo que le pasó al Estado, ¿no? En un sentido global, en un sentido mundial, y en los casos específicos, ¿no? De un Estado que presumía de cierta capacidad, el Estado mexicano, tuvo gestos autoritarios muy profundos, tuvo gestos de convergencia social muy interesantes, momentos de reformismo social poderosos, como encabezado por el presidente Cárdenas, ¿no? Que se quedaron inscritos en la memoria de este pueblo, pero también es un Estado que bastante incapaz en muchos sentidos, ¿no? Es como un gran queso gruyere, ¿no? Con bastantes agujeros en realidad, ¿no? No es Estado todopoderoso, ¿no? Que a veces nos relatamos, ¿no? Que a una tradición del pensamiento le gusta relatar. Tenía sus debilidades, la sociedad presionaba mucho y lo lograba contener también en sus gestos autoritarios, ¿no? Y el neoliberalismo es una muestra clara de ello, ¿no? Yo esto siguiendo a un colega de la UAM Xochimilco, Gerardo Ábalos, le llama él el Estado precario, ¿no? El Estado precarizado. Es decir, el Estado también, sus capacidades, sus funciones regulativas, sus funciones de orden, sus funciones de gestión, sus capacidades quedaron precarizadas, ¿no? Como en general la vida social quedó precarizada en el entramado neoliberal, ¿no? En este encuadramiento neoliberal de la vida social, pues enfrentamos vidas mucho más precarias, ¿no? Y eso es lo que lleva a explicar decisiones que no sé, bueno, nos parecían anómalas, a mí me parecían anómalas al principio, tengo que decirlo, pero que el día de hoy ya no me parecen tan anómalas, ¿no? El pendiente de la reforma fiscal, que es un tema que tú señalas. Eh, digamos, en el ejercicio de alguien que está asumiendo el control de un Estado bastante precario, el hecho de haber adelantado una reforma fiscal me parecía casi que un suicidio político, ¿no? Por una razón fundamental. Este tipo de ejercicios requieren de una correlación de fuerzas favorable, pero además que tenga sentido. Y creo que el Estado que conocíamos en el 2018 no tenía la capacidad. Es un Estado que no es capaz de recaudar ni siquiera lo que tiene que recaudar de base, ¿no? Entonces, creo que eso tuvo que empezar desde cero, o desde -2 o -3 incluso, y plantear el horizonte de que el Estado recaudara, ¿no? Es decir, el elemento más básico, antes de pensar en grabar a los más ricos y desequilibrar el orden político, creo que lo principal es asegurarse de que el Estado pueda ejercer una capacidad que había perdido. Y digo, nos parecía muy sorprendente, hay quien sigue reclamando esta como una gran deuda, pero viendo otros ejemplos, ¿no? Si uno ve ahora el ejemplo colombiano, ¿no? Se da cuenta que no es una exclusividad mexicana, ni una exclusividad de este liderazgo encarnado ahora temporalmente en la presidencia. Si uno ve la propuesta de reforma fiscal de Gustavo Petro, es exactamente la misma. Es decir, le llaman reforma fiscal, pero no es reforma fiscal, es hacer que los grandes deudores paguen lo que tienen que pagar y en general que se pague lo que se tiene que pagar de un principio, ¿no? Entonces, digamos, en un primer momento este fue un gran debate, un gran cuestionamiento de la ausencia de esta iniciativa, pero ya viendo otros ejemplos, la verdad es que no está avanzando mucho, ¿no? Es decir, hay que ir con cuidado con esos temas, ¿no? Hay que matizarlos, ¿no? O ubicarlos en sus contextos.
Voy terminando. Hay dos temas que me gustaría pedir, Carlos, que pronto podamos conversarlos. Uno es sí, el de la soberanía, me queda muy claro, creo que coincido contigo, es un fenómeno global, creo que los datos o los componentes que tú das a esta recuperación soberana son muy importantes, los considero fundamentales, estoy de acuerdo con ellos. Ahí, sin embargo, creo que hay un problema, y me gustó mucho tu última parte, cuando hablas del soberano, un país que decide ser soberano, el soberano recuperando esa posición, pero hay un elemento interno que me gustaría mucho que abordáramos en algún momento, no es este el espacio, pero es el del intermediarismo. Yo creo que en la conformación o en la recuperación de esa soberanía, en el recuperar capacidades, el actual régimen decidió emprender una batalla muy cruenta en algunos casos contra los intermediarios, contra algunos intermediarios, ¿no? Y eso es parte del control del excedente que tú llamas como un punto fundamental, cosa que estoy absolutamente de acuerdo, y creo que ahí se está jugando algo interesante, ¿no? Es decir, una transformación que no nos esperábamos, ¿no? A muchos no les gusta, creo que es legítimo que no guste, pero a otros les ha sorprendido este combate a las figuras de los intermediarios que aparecen por aquí y por allá, acumulando gran cantidad de gestión y gran capacidad de poder. Y esto me lleva al último tema, ¿no? Con el cual cierro mi intervención, que espero no esté siendo muy pesada, que es el de la reforma electoral. Es decir, que no es una reforma electoral propiamente dicha, creo que tiene el trasfondo de una reforma política, y me parece que tiene el trasfondo de una reforma política, además de un calado muy importante que tendríamos que estar discutiendo, que no veo discutiendo aquí, a la fuerza política que uno imaginaría que le interesa llevarla adelante, eh, y que es un emplazamiento verdaderamente a construir una forma de un régimen político distinto, ¿no? Es decir, todo el entramado de la reforma, yo sé que me fui muy lejos, que tú iniciaste tu exposición en un periodo más o menos acotado, sin embargo me mueve, porque el tema de la reforma electoral sí nos lleva a la reformación, creo, del Estado y a la recuperación de la soberanía por otra vía que no es la del excedente necesariamente, sino a la modificación de las condiciones o de las relaciones de fuerza, ¿no? Si han visto ustedes la reforma electoral, la audiencia, que hay que trabajar, porque tiene su lenguaje, tiene sus códigos, tiene sus preferencias, pero es una reforma electoral que rompe el intermediarismo territorial de una manera radical, ¿no? Modifica, sin modificar formalmente el régimen de partidos, ¿no? Sí lo modifica, coloca en cuestión justamente quién debe de ser el actor principal de la democracia, ¿no? Sí, digamos, el pueblo o los intermediarios partidistas, también son intermediarios. Y creo que hay un tema al que tenemos que darle continuidad a partir de tu exposición. Tu exposición, digamos, recupera el marco general, los grandes trazos, las grandes tendencias, y que esas también se despliegan en estos otros momentos, ¿no? Estos otros momentos que, creo yo, nos convocan a pensar el tema de la reforma política, que probablemente no se realice, pero que ya está planteado. Y creo que el hecho de que esté planteada, y esté planteada en esos términos además, radicaliza muchas de las cuestiones que tú has comentado acá, logra finiquitar en algún sentido, y abre verdaderamente un nuevo espacio, ¿no? Digo, no va a salir a la reforma como se presentó, evidentemente, ya se llamó a leyes secundarias, pero hay un ejercicio de reflexión sobre el lugar del Estado y los partidos y la ciudadanía ahí colocado, que sí modificaría, insisto, las relaciones de fuerza, ¿no? Ya no son jugadores distintos en el mismo escenario, el escenario es distinto, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos esa tarea, Carlos, ¿no? Seguir pensando todo esto.
Te agradezco mucho la invitación, espero, no me conté el tiempo, pero espero no haberme excedido demasiado. Me entusiasmó mucho escucharte y, por supuesto, esperar que esto pueda fructificarse, que pueda seguir creciendo, ¿no? Este diálogo. Muchas gracias, maestro, doctor Luis Barjao, y muchas gracias, querido Carlos San Juan.